Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de la mente, no de la bomba de sangre, de la mente. La palabra griega cardia se refería a el órgano con el cual se piensa, es decir, la mente. El corazón vino a ser una analogía de lo que era el pensamiento, porque en ese entonces se pensaba, o se creía, que se pensaba con el corazón. Pero el corazón no es más que la bomba de sangre. Siento decirlo a quienes son muy románticos y aman con todo su corazón, pero es la realidad. Entonces, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es en nuestra mente donde debemos concentrar, no en lo que somos en el cuerpo, sino en lo que somos en nuestra mente, en lo que estamos pensando. No en el estado que se encuentra en nuestro cuerpo, porque de ser así, algunos estamos más estropeados que otros. Entonces, lo importante es concentrarnos en lo que pensamos, porque eso es lo que realmente somos. Y si lo que estamos pensando es el punto de vista divino, entonces vamos bien encaminados hacia la cima. Y entonces también nos dice que preséntate con diligencia ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y la precisión es la llenura del Espíritu Santo, con la precisión de la palabra de Dios, blancos como la nieve. Y para eso, lo único que tenemos que hacer, al igual que la salvación, que es gratis, no por algo que nosotros podamos hacer, no por mérito humano, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. De la misma forma, para estar blancos como la nieve, es simplemente citar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Tampoco hace falta que lo hagamos ante nadie, que lo hagamos público o lo hagamos con un señor con mal aliento encerrado en un cubículo. Solamente se requiere que en la intimidad de nuestra alma reconozcamos nuestros pecados ante el Padre y le digamos gracias, Señor, porque sabemos que tu Hijo Jesús lo pagó en la cruz. Así que unos breves instantes para iniciar la clase de hoy, a fin de que podamos concentrarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder concentrarnos una vez más, reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, continuando con este increíble y maravilloso tema de la gracia, vamos a entender lo que significa la comunión cristiana, que ya vimos un poco en la clase pasada, pero no podemos confundir la comunión cristiana con la comunión con los cristianos. La comunión con Cristo, la comunión cristiana es con Cristo, no con los cristianos. Es en vertical, no en horizontal. Porque la comunión con los cristianos no deja de ser una reunión social con otros individuos en el mismo estatus de imperfección que nosotros. No está nada de malo, no está nada mal reunirse a tomar un café, a conversar o una cerveza, no mucho más de allí, para no emborracharse. Compartir con amigos, familiares, pero eso no tiene nada que ver con la reunión cristiana. La comunión cristiana se está refiriendo a la reunión de miembros de la familia real cuyo único propósito es el estudio de la palabra de Dios. Esa es la eclesía, la asamblea, el salón de clases, para reunirse a estudiar la palabra de Dios. Ahora, si acudes a un establecimiento religioso, donde lo único que se explica o se expresa no es más que emocionalismo, canciones, arrodillarse, gritos emocionales, y donde lo único que hace es pedirse dinero y no existe doctrina, no hay solidez, no hay alimento sólido dentro de lo que se está predicando, dentro de lo que se está enseñando, entonces ese no es tu lugar. Si lo único que te encuentras en un sitio como ese y estás juzgando, criticando y te encuentras
mira cómo vino vestido aquel, mira cómo aquella muchacha se ve bien, mira cómo, o pendiente de cuánto dinero aportan el sobre, si el sobre suena o se dobla, eh, entonces simplemente ese no es tu lugar. Si no respetas la autoridad de ese comunicador, esté equivocado o no, entonces mejor retírate, pero no utilices ese lugar como una oportunidad para pecar. Ahora, si tienes el suficiente crecimiento espiritual y puedes practicar amor impersonal en un sitio como ese, bienvenido sea. Pero yo no te lo recomiendo, porque en algunos casos puede ser muy difícil de practicar amor impersonal, como ese, por ejemplo. Entonces, las desventajas de la comunión cristiana. Número uno, establece prioridades erróneas en la vida cristiana a través de la influencia de gente confundida. Sucede mucho que hay gente que está confundida, pero están parados en el púlpito y dicen cualquier barbaridad. Y entonces eh, crees que eso es cierto, te confundes tú, se confunden los demás también. Y yo he tenido la experiencia de estar en un sitio donde hay un comunicador, equivocado o no, parado diciendo lo que quiere decir, y luego alguien interrumpe con el supuesto de que está hablando en lenguas que nadie más entiende. Y solo él está diciendo una serie de cosas, bien sea para llamar la atención, pero es parte de la distorsión. El don de lenguas tuvo un uso específico, en una época específica, con un propósito específico, y de paso eran lenguas reales, no balbuceo imperceptible o incomprensible, no, no tiene nada que ver con eso. El don de lenguas tuvo un propósito que fue anunciarle a los judíos que hablaban en diferentes idiomas, idiomas reales existentes, en su propio idioma, diciéndoles, creen en Cristo. Justo tiempo antes de, este, de la dispersión, de la gran dispersión, que sucedió luego en el año 70 después de Cristo. Entonces, para que entendamos que el don de lenguas tuvo un propósito y por una temporada específica. Luego, más adelante, si Dios nos da tiempo, podremos explicar todo eso con más detalle. Pero el don de lengua ya no existe. Eso es absurdo. Y mucho menos con lenguas extrañas y palabras sin sentido. Eran idiomas reales. Es como que yo hablo inglés y me voy a Estados Unidos. Supongamos que no existiese nadie en ese país que hable inglés. Entonces, o que hable castellano. Entonces yo llego, aprendí en castellano y llego a llevar la palabra de Dios en inglés. Supongamos que ya no hubiesen cristianos o no hubiese quien predicase la palabra de Dios. O si yo hablase eh, nigeriano y voy a Nigeria a predicar la palabra de Dios en nigeriano porque lo aprendí en español. Ese es el don de lengua y fue un uso específico en un momento específico de la historia. Eso ya no tiene ningún tipo de validez. Bien, continuando esto, algunas de las personas más confusas en el mundo el día de hoy son cristianos. El, el tener comunión con ellos es el tener comunión con la confusión. No de Confucio, sino de confusión. Lo cual va a traer confusión en ti. La confusión engendra confusión. Punto 2. Es una distracción de la doctrina bíblica a través de la preocupación con la amistad, el romance o el matrimonio. Es muy típico estar asistiendo a lugares donde no se enseña la palabra de Dios con el propósito de hacer vida social, llevarse bien con la gente, hacer amistad o incluso hacer pareja. Hay quienes están asistiendo a centros religiosos con la intención de encontrar una mujer digna para ellos. Cuando eso no tiene nada que ver, ese no es el lugar para eso. Ahora, si tienes una preferencia desde el punto de vista espiritual y tienes una pareja, de hecho, cada uno de nosotros tenemos una pareja ideal. Dios diseña un hombre y una mujer y los reúne en el momento preciso. Que esa es una doctrina increíble que vamos a estudiar más adelante, el matrimonio. Bien, continuando con esto. Es una distracción de la doctrina bíblica a través de la preocupación con la amistad, el romance o el matrimonio.
Punto 3. La adquisición del legalismo ocurre a través de asociación con cristianos legalistas arrogantes, porque se corre el riesgo que un cristiano con poco crecimiento espiritual, acercándose a un establecimiento como ese, creyendo que la espiritualidad es actuar como un legalista, entonces copia esos patrones de conducta, pero no tiene nada que ver con Dios. Siempre están en lo correcto y tú siempre estarás en el error. Bien, el punto 4 dice, algunas veces la comunión cristiana envuelve el antinomianismo a través de asociación con creyentes promiscuos. Antinomianismo significa ser antiley a través de fornicar, drogadicción, etc. Todo en el nombre del cristianismo. Y aunque no lo crean, esto también sucede. Punto 5. Muchos usan la comunión cristiana como un lugar para conseguir citas o un despacho de matrimonios. Ocurre más de lo que parece, de lo que uno pensaría. En el punto 6, el adquirir puntos de vista erróneos en cuanto a la doctrina bíblica puede ocurrir, porque si 99% de los creyentes del día de hoy están confundidos y tú tienes comunión con ellos, tú pronto vas a compartir esos puntos de vista erróneos. En el punto 7, esta situación está descrita en 2 Timoteo 3, 2 al 7. Porque hombres, es decir, género humano, que no sé qué es en las feministas, hombres, que estaban refiriéndose al género humano, sean amantes de sí mismos, es decir, autoabsorción que es, habilidades de la arrogancia, y amantes del dinero. Perdón, hombres serán amantes de sí mismos, no sé, no es que sean. Pasa que me cuesta un poquito leer en las condiciones en las que me encuentro en este momento. Vamos a repetirlo desde el principio. Porque hombres, género humano, serán amantes de sí mismos, es decir, arrogantes, y amantes del dinero. Serán vanagloriosos, es decir, presumidos, soberbios, es decir, arrogantes con sus expresiones o contrapartes, blasfemos, es decir, insultantes e intolerantes, desobedientes a los padres, que es una expresión de la arrogancia, ingratos, que es otra expresión de la arrogancia, impíos, que es otra expresión de la arrogancia. Segunda de Timoteo 3:3 nos dice, sin capacidad para amar, es decir, sin reciprocidad, sin amor virtud. El amor virtud, recordemos que es amor personal por Dios Padre y amor impersonal por el género humano, que es amor perfecto. Es como que uno llega al nivel máximo de amor, donde primero ama a Dios y luego ama al género humano de forma impersonal. Implacables, es decir, irreconciliables. Chismosos, calumniadores, sin autocontrol, crueles, que no son amantes de Dios. Traidores, y continúa en el 2 de Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, que quiere decir precipitados, imprudentes, envanecidos, es decir, fatuos, vanidosos, presumidos, y amantes de los placeres más que de Dios. En 2 de Timoteo 3:5 nos dice, ellos mantienen una apariencia de vivir la vida espiritual, es decir, conocen el vocabulario, se comportan como tal, pero han negado el poder de esa espiritualidad, es decir, están fuera de comunión. Y no con los cristianos, sino con Dios. Puede ser muy, muy discreto y verse por fuera muy bonito, muy respetuoso, muy respetable. Y puede ser muy respetable ante la sociedad, pero eso no significa realmente respetable ante los ojos de Dios. A esto se evita. Si te puedes influenciar, si te puede afectar, mejor evitarlo. En 2 Timoteo 3:6 nos dice, pues entre estos arrogantes e inmorales están los que se meten en las casas y seducen mujeres sonzas cargadas de pecados, es decir, arrastradas por todo tipo de pasiones inmorales. Ahí sí se está refiriendo a pecado sexual. Estaba refiriéndose todo esto a sobre todo a los individuos que son seductores y que además de eso son fornicarios y que promiscuos. Evita a esa gente. En 2 Timoteo 3:7 nos dice que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento. O sea, están tratando de aprender, pero no llegan al conocimiento porque no están utilizando el protocolo de vista divino, el protocolo de Dios para crecer espiritualmente. Es decir, epinosis. No llegan al nivel de doctrina metabolizada. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Este pasaje describe a los creyentes en Éfeso cuando Timoteo era el pastor allí. Continuando entonces con nuestro estudio, dice en el punto O,
Y los siguientes subpuntos. La comunión cristiana es limitada. Los creyentes positivos, punto 1, los creyentes positivos siempre recibirán doctrina bíblica, aunque no siempre provista a la par con comunión cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos recibir doctrina bíblica, pero no la llevamos como comunión cristiana porque no la ponemos en práctica, no citamos nuestro pecado, no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos en comunión. Una cosa es recibir el material bíblico, una cosa es tener la palabra de Dios, diccionarios, documentos de todo tipo, grabaciones, material de estudio, eh, y aún así no tener comunión con Dios. Porque puedes percibir ese conocimiento como información académica muy bien, muy interesante, pero simplemente no logras aplicarla en tu vida porque no sigues el protocolo. Ahora, si estás en la llenura del Espíritu Santo y tienes deseo de aprender y constantemente tratas de aplicar porque sientes un placer increíble por estar en comunión con Dios, un nivel de paz tan increíble en comunión con Dios, entonces definitivamente va a haber un proceso de crecimiento que es inevitable. Eso sí, no te descuides porque igual puedes retroceder. Pero eso es algo voluntario que nace a partir del hambre que pueda surgir producto de haber estado lleno del Espíritu Santo y haber continuado estudiando y estudiando, exponiéndose a la palabra de Dios. Y es increíble y es impresionante cómo individuos tan poco constantes, tan poco perseverantes en cualquier tipo de área, pueden dedicarse a estudiar consistentemente la palabra de Dios durante tantos años y decir, wow, pero es que esto me sigue atrayendo, esto sigue llamándome, y es porque definitivamente hay algo sobrenatural, algo especial en todo esto que estoy aprendiendo. Y lo haces de forma inconsciente, pero es algo sobrenatural. Y es allí cuando terminas de entender que efectivamente es fenómeno espiritual, que efectivamente es la palabra de Dios, que efectivamente es el Espíritu Santo quien opera, trayéndonos una vez más al estudio. Y hasta yo me sorprendo de ver que aún ustedes continúan estudiando a pesar de que yo he sido un poco inconsistente en la grabación de las clases. Y que recuerdo hace aproximadamente unos 2 años o 3 años que le comenté a un amigo que estaba grabando clases por Telegram. Y me dice, ¿y alguien puede escuchar durante 30 minutos una clase así? Yo le digo, te sorprendería. Pues sí, quien quiere lo hace. Y luego aumenté la cantidad, el tiempo de duración de las clases a 1 hora y todavía la gente sigue escuchando las clases. Eso demuestra que efectivamente ustedes tienen hambre y yo tengo el privilegio de traérselo, porque es un honor que Dios me haya permitido tener el don de comunicador y venir aquí a dedicarle 1 hora a enseñar lo que Dios me ha mostrado. Y no porque yo sea especial, sino porque todo el énfasis está en Él y donde el deseo de conocerle de ustedes me impulsa a decir gracias Padre por este privilegio y el honor que me permites de tener para poder expresar lo que me has enseñado, lo que he aprendido. Recientemente, y hablando un poquito fuera de un poquito de este tema, un amigo me preguntaba, increíble que tengas tal nivel de ánimo, tal sentido del humor o tanto ánimo y tanta fuerza para mantenerte bien en medio de la situación. Y yo le digo, porque es que no soy yo, es Dios. A través de la doctrina aplicada por muchos años es que logro tener paz y tranquilidad en medio de una dificultad. Pero no soy yo, el mérito no está en mí, el mérito está en Él, en su palabra, en lo perfecto de su plan y que efectivamente he llegado a comprobar que sí funciona. Entonces yo no puedo mostrar lo que no he vivido. Entonces no es que exista mérito en mí, no, en lo más mínimo. Y si hay alguien idiota, es este personaje aquí. Pero el hambre y el haber comprobado una y otras veces que efectivamente el plan de Dios funciona, es que deseo continuar enseñando lo que he aprendido. Pero yo no puedo enseñar lo que no he puesto en práctica en mi vida. Aunque me tropiece 1 millón de veces, trataré y seguiré, porque de eso se trata, de ser testarudo, pero es algo voluntario. La libertad de cada uno de nosotros es poder centrarnos en estudiar la palabra de Dios y ponerlo en práctica. E invitar a todo aquel que se acerque a decirle, pon en práctica esto porque es increíble. Y no existe mayor satisfacción
en la vida del comunicador el que poder tener el privilegio de enseñar lo que ha aprendido. Entonces esto es definitivamente fenómeno espiritual. La comunión cristiana es agradable y placentera si no lleva consigo influencias dañosas como el legalismo, el antinomianismo, el reversionismo, la apostasía, el envolvimiento cósmico, la callosidad en el alma. La callosidad en el alma es aquella costra que se hace en el alma a fin de que el individuo se ha puesto tanto a doctrinas falsas, a prácticas satánicas, eh, eh, anticristianas, anti la palabra de Dios, que luego es imposible que penetre en él la información real. Y sucede que cuando te has expuesto muchas veces a una información falsa, como muchísimo se explica que hay que portarse bien o que la salvación se puede perder, o que hay que diezmar, o que hay que hacer cierto tipo de cosas para agradar a Dios, entonces ese individuo llega a formar un callo tal que luego cuando tú le dices que todo eso es falso, es imposible que penetre la palabra de Dios, por más argumentos que le demos. Entonces, nosotros no estamos en situación, o no es nuestro trabajo, convencer a nadie con nuestros argumentos. Podrá ser el individuo más inteligente y no va a llegar a penetrar allí si ese individuo está muerto espiritualmente, aunque sea un miembro de la familia real, pero puede estar muerto espiritualmente al punto de que no hay manera de que esa información ingrese. Pero nosotros no somos quienes tenemos que convencerle. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es la evidencia bíblica, que hay muchísima. Entonces, bien, continuando con esto, porque es que me distraigo ya. La comunidad cristiana no puede avanzar al creyente en el plan de Dios, propósito y diseño de Dios para su vida. No es la reunión con los miembros de la familia real lo que va a hacer que crezcamos espiritualmente. Y es interesante, por ejemplo, ver a la doña Leonor, como se le dice acá en España, a la heredera de la corona española, que muy independientemente de que se encuentre ella en un ambiente familiar de la realeza desde niña, desde recién nacida, y sus ascendientes hayan sido de la realeza, ella aún así tiene que aprender por sus propios méritos, por sus propios, según el protocolo real en la academia militar, porque el conocimiento que ella adquiere por sí sola es el que luego va a venir a aplicar una vez que corresponde estar en el trono real. Entonces nosotros, como miembros de la familia real, muy independientemente que crezcamos en un ambiente religioso, vamos a decirlo así, cristianos, o nos reunamos con un grupo de miembros de la familia real, no significa que vamos a crecer espiritualmente como van creciendo los otros, sino es una percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios, y es un crecimiento espiritual individual. Aunque el ambiente familiar o el ambiente en la asamblea, en el salón de clases o en la iglesia, en el establecimiento religioso, sea muy agradable, eso no implica que vayas a crecer espiritualmente, porque el crecimiento espiritual es único y exclusivamente de cada quien. Entonces voy a repetir este punto. La comunión cristiana nunca puede reemplazar la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios o la ejecución del plan protocolo de Dios. Esta es la única razón para la cual estamos vivos. Dios debe ser más real en nuestras vidas que cualquier otra cosa. Y si nosotros colocamos nuestra profesión, nuestra estabilidad, nuestro empleo, nuestra familia, incluso nuestros hijos, nuestra esposa, en primer lugar, y si tu pareja te deja o te despiden del trabajo o se quema la casa o tus hijos te abandonan y te tratan mal, tú debes seguir concentrado en la palabra de Dios, porque el primer lugar en tu vida debe ser el conocimiento de la palabra de Dios. Tu primer lugar en tu vida debe ser Dios. Y todo lo demás es inconsecuente. No estoy diciendo que hay que tener una mala relación familiar o con tu pareja o con tus hijos o de empleo. Al contrario. Pero si el número uno es Dios, todo lo demás va a funcionar de forma correcta. Existirá armonía en tu casa, existirá una relación matrimonial en paz, en armonía, serás un buen empleado, tendrás éxito laboral, pero no tiene nada que ver lo demás con Dios. Primero Dios, y si tu punto número uno o tu prioridad número uno
es el conocimiento de la palabra de Dios, crecer espiritualmente, entonces definitivamente tiene las prioridades claras. De eso se trata. Que la prioridad número uno en tu vida sea Dios. Bien, pasando a nuestro punto X. La orientación a la gracia está relacionada a la seguridad eterna. Para eso vamos a ver luego lo que es la doctrina de la seguridad eterna. De hecho, es muy simple. Una vez que crees en Cristo, tienes la seguridad eterna de que estaremos en el tercer cielo una vez dejar el cuerpo. Este cuerpecito que tanto nos preocupa, este cuerpecito que tanto nos cuidamos o que tanto nos duele porque tenemos una pierna rota, porque tenemos una enfermedad o porque eso es inconsecuente. El cuerpo es lo menos importante, no es más que el cascarón con el cual nosotros nos cubrimos el alma o el vehículo con el cual transportamos el cuerpo de un lugar a otro, el alma, perdón, de un lugar a otro. Continuando que entonces, con nuestro subpunto A, la seguridad eterna demuestra más que nada que Dios ha hecho todo lo necesario en el instante de la salvación para que nosotros no podamos cancelar ninguna de las 40 cosas provistas por nosotros. Los 40, los 39 irrevocables y un revocable. Heredero, heredero de Dios, coheredero con Cristo, embajador, sacerdote, eh, hijos. Es impresionante. Dios no puede cancelar los 40 cosas que nos dio en la salvación. Ni siquiera Dios lo puede cancelar. Su punto B. Hay tres características de la gracia envueltas en la relación con Dios con el género humano. Su punto 1. Gracia antes de la salvación. Dios provee el escuchar el Evangelio, la gracia común, que es decir, la salvación para todo el género humano, potencial, el pago de todos los pecados, la invitación divina a creer en Cristo, que eso es evidente, porque difícil que alguien no haya escuchado creer en Cristo y será salvo. Y la gracia eficaz. ¿Cuál es la gracia eficaz? Haber creído en Cristo y tener salvación eterna. Hacerla propia. Su punto 2. Gracia en la salvación. Dios provee la vida eterna para nosotros en el instante de creer en Cristo. Bien, continuando aquí con su punto A. Primera de Juan 5, 11 al 13 nos dice: de hecho, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, la vida de Dios, y esta vida está en su Hijo, en Cristo. Su punto 2, en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida, vida eterna, por supuesto. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y en 1 Juan 5:13 nos dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes tienen vida eterna. Entonces, ¿dónde cabe aquí el hecho de que podamos perder la salvación? ¿Dónde cabe aquí otra cosa que no sea el regalo perfecto de Dios? ¿Dónde cabe aquí algo como que sea que el pago de Cristo fue limitado? Como que no pudo pagarlo todo en la cruz. De hecho, sí, Cristo no puede pagarlo todo en la cruz. Si solo queda un pecado por pagar, entonces Cristo no pudiese haber resucitado. Esa fue la evidencia de que efectivamente Cristo lo pagó todo. Nosotros tenemos la vida del Padre imputada en nosotros en el instante de la salvación. Nosotros compartimos la vida eterna de Cristo como miembro de la familia real en unión con Él. Nosotros tenemos doble porción de vida eterna, por Cristo y por Dios Padre. Su punto C, la gente que rechaza a Cristo y la gente que añade algo a la fe sola, en Cristo solamente, no tiene vida eterna. Es decir, cuando crees en Cristo no puede añadirle cosas. El Evangelio no puede venir acompañado de frases absurdas como cree en Cristo y arrepiéntete. O cree en Cristo y deja las drogas. Cree en Cristo y deja el alcohol. Cree en Cristo y deja de ir a fiestas. Cree en Cristo y arrodíllate. Cree en Cristo y diezma. Eso es satánico. Le estás añadiendo la palabra de Dios. Y si ese individuo cree que haciendo eso va a ser salvo, pues también está perdido. Cree en Cristo y será salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O ancho es el camino de la perdición y estrecho es el camino de la salvación. Y estrecho porque es uno solo.
únicamente creyendo en Cristo. Cree en Cristo y serás salvo. No hay que añadirle nada más. Si tú sabes que tienes vida eterna, entonces tú sabes que no hay nada que tú puedas hacer para perderla. Tú tienes lo que te fue dado por Dios en gracia y por lo tanto no hay nada que tú puedas hacer para cancelarla. La gracia de la post-salvación, es decir, Dios provee todo lo necesario para mantenernos vivos en el mundo del diablo como parte de la gracia logística y provee también bendiciones en depósitos para el tiempo y la eternidad. El tiempo se está refiriendo al tiempo que estamos aquí en el cuerpo. Dios provee todo. Y si es un vaso de agua con un pan duro, gracias Padre. Si es una langosta con patatas fritas, gracias Padre. Filet miñón o pan duro, igual, pero un gracias de verdad. Un gracias de que sabes que esa es la provisión que Dios está permitiendo, que Dios está proveyendo. Y gracias Padre, porque esta es una magnífica oportunidad para poder conmemorar tu nombre, para agradecerte. No tiene nada que ver con lujos, tiene que ver con la satisfacción de saber qué es lo que Dios te está proveyendo en ese momento. Y que de igual forma la gracia logística puede ser un techo, una muda de ropa y un pan duro. Y de la misma forma que tienes una mansión, un Lamborghini y los mejores banquetes, de igual forma puedes ser perfectamente feliz. Y no importa si estás en una cárcel o en un hospital o bajo un puente o vives en una mansión. Puedes ser perfectamente feliz independientemente de las situaciones. No se trata aquí de igualdad. Tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio de creer en Cristo y alcanzar la máxima salvación, la máxima felicidad, concentrados en Él. Vivamos en donde vivamos, tengamos el color de piel que tengamos, de la nacionalidad que sea. Esa es la igualdad real, no la babosada que quieren ahora eh, predicar o enseñar. No somos iguales, de hecho. Es imposible que seamos iguales. Cada quien piensa distinto. Lo que tenemos que unificarnos es en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, pero con precisión. Entonces, la gracia logística es eso. Dios te provee todo. Entonces, no hay nada que puedas hacer para cambiar el hecho que tú tienes vida eterna. La gracia es más poderosa que las obras. Nosotros no estamos aquí para hacer obras. Y más si las obras no tienen nada que ver con la comunión con Dios. Si no somos capaces de ver que, ¿cómo no? Es perfectamente válido que hagamos una donación a personas necesitadas. Pero si lo que estás buscando admiración personal, definitivamente eso no tiene nada que ver con Dios. Y aunque dones todos los millones de dólares del mundo, definitivamente no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con conmemoración. Puedes estar dando un vaso de agua y diciéndole gracias Padre porque me permites brindar este vaso de agua, porque tú previamente me has bendecido infinitamente desde el instante que Cristo lo pagó todo en la cruz. Es más, desde la eternidad pasada. La vida eterna significa seguridad eterna. Tanto la vida eterna como la seguridad eterna están garantizadas por la virtud o la integridad de Dios. Esto es parte del razonamiento de la integridad de Dios. La seguridad eterna es una relación irrompible con la integridad de Dios. La debilidad del hombre no puede cancelar la fuerza de Dios. El fracaso del hombre no puede abrogar la integridad de Dios. Es una blasfemia y arrogancia el pensar que tú puedes hacer algo para perder tu salvación. Tú no hiciste nada para ganar tu salvación, entonces tampoco puedes hacer nada para perderla. Es imposible que nosotros podamos anular la salvación. Es imposible que nosotros tengamos la capacidad para destruir algo tan infinito hecho por Dios en la cruz. Es más, desde la eternidad pasada, Dios Padre diseñó el plan, Dios Hijo lo ejecutó y Dios Espíritu Santo lo comunica. Y es imposible que ese plan tan perfecto, creado por un ser perfecto desde la eternidad pasada, nosotros podamos anularlo por un mísero pecado que podamos cometer. Es imposible que tengamos esa capacidad. Y la arrogancia máxima de creer que podemos nosotros anular algo tan infinitamente grande.
Es una soberbia demasiado grande. Bueno, continuando acá. Seguridad eterna es infinitamente más grande que el fracaso humano, el pecado humano y la maldad humana. Ningún acto de renunciar a Dios puede cambiar lo que Dios ha llevado a cabo en el instante de la fe en Cristo. Yo conozco un amigo muy querido, que tengo muchos años que no veo, por cierto, que después de ser un cristiano ferviente y seguidor de Cristo y apasionado, muy intenso, porque si este amigo tiene es que es muy intenso y muy intensamente aferrado al cristianismo y a Cristo, y lo estudiaba y se dedicaba y era muy generoso. Y de pronto un día lo veo, años después, lo veo con una barba larga, un kipú, creo que se llama, que es el gorrito judío, y las trenzas a los laterales. Y digo, ¿qué pasó? Me dijo que se convirtió al judaísmo. Igual el mismo sentimiento de amistad y afecto enorme, y no, y rechazaba el cristianismo, se convirtió al judaísmo, se mudó a Israel, se cambió el nombre, y lo que no sabe él es que sigue siendo un miembro de la familia real, sigue siendo un hijo de Dios, sigue siendo parte de la familia real. Distorsionado, confundido, sí, pero no deja de ser hijo. Eso es lo impresionante del amor de Dios, lo grande de Dios. Esto es increíble. Por lo tanto, la posesión permanente de la vida eterna lleva consigo una garantía de seguridad eterna, ahora y para siempre. Es que somos sellados por el Espíritu. Ese sello es irrompible. Es imposible que nos quiten esa marca. El razonamiento en cuanto a la virtud de Dios es que nosotros no podemos cancelar la fidelidad de Dios. La fidelidad del creyente no puede cambiar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y como fiel, Él no puede cambiar porque nosotros seamos infieles. Es imposible, porque su integridad no se basa en los defectos nuestros, en lo imperfectos que somos un estercolero capaces de cometer las peores barbaridades, pero eso no hace que Dios deje de ser Dios. Entonces, nos dice en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Eso es integridad. El razonamiento de la regeneración. Una vez que hemos nacido a una familia humana, nosotros no podemos ser no nacidos y ser removidos de esa familia. Lo típico, ¿no? Ya tú no eres mi hijo, te desheredo. Sí, le puedes quitar la herencia, pero no le puedes quitar el apellido. Y supongamos que le quites el apellido porque en algún país se permite que le quites el apellido. Sí, pero no le puedes quitar tu ADN. No le puedes quitar los 23 cromosomas que tiene tuyos, por más que quieras. O hijos que desprecian a su padre y dicen, me voy a cambiar el apellido, cámbiatelo. Pero tus genes siguen siendo de tal apellido. No, no hay manera. Entonces, si no hay manera de hacerlo, eh, desde el punto de vista humano, muchísimo menos va a ser desde el punto de vista divino. Entonces, si tienes un hijo y ese hijo te desprecia y se fue muy lejos reniega de ti, independientemente de eso, ese hijo va a seguir siendo tu hijo. Se murió, te moriste y siempre va a quedar registro de que ese hijo fue de tu sangre. No lo puedes eliminar, es imposible. Entonces, si es imposible desde el punto de vista humano, ¿cuánto más desde el punto de vista divino? Entonces, para que no caigamos en la tontería de pensar que se puede perder la salvación. Entonces nos dice aquí, una vez que nosotros nacemos de nuevo, nosotros no podemos ser no nacidos de nuevo y ser removidos de la familia de Dios. En Gálatas 3:26 nos dice, porque todos ustedes siguen siendo los hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Cada creyente posee una herencia eterna. En primera de Pedro 1:4 nos dice, resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. No, es decir, que no puede desaparecer. Reservadas en los cielos para ustedes, para que tengamos la tranquilidad y la seguridad de que tenemos una herencia allí. Ahora, si la vamos a cobrar, va a depender de cuánto crecimiento espiritual alcancemos y de la voluntad de Dios, por supuesto.
pero Dios a quien ama y azota disciplina a todo aquel que toma por hijo. Entonces, en la medida que nosotros nos descarriamos, nos va a dar unas buenas nalgadas para que volvamos al carril. Pero de la misma forma, en la medida que crecemos espiritualmente y nos concentramos en su plan, Él nos va a bendecir. Ahora, la bendición puede venir con un Lamborghini, por supuesto que sí, pero también puede ser con una buena raspada por el asfalto. Cada creyente posee una herencia eterna. En primera Pedro 1:4. Bien, esto que acabamos de leer, resultando en una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que están siendo guardados por el poder de Dios, es decir, por la omnipotencia, mediante la doctrina, para la liberación preparada para ser revelada en tiempo final. Continuando con nuestro estudio, dice, todos los atributos divinos demandan seguridad eterna. Por lo tanto, no importa qué tan terrible un creyente venga a ser después de la salvación, Dios no puede cancelar la salvación a alguna persona. Dios no puede quitar lo que ha dado. En Judas 1:24 nos dice, ahora a Él que es capaz, es decir, la omnipotencia de Dios, para guardarlos de caer, tropezar, para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con gran felicidad. En Romanos 8:38-39 nos dice, que lo hemos leído muchísimas veces, porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni cosas presentes, ni cosas que vienen, ni poderes humanos, ni lo alto ni lo profundo, refiriéndose al cielo o al infierno, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora continuando dice, el antropopatismo de la vida eterna. Y esto es interesante porque antropos, en la palabra griega, antropos es hombre, y patismo es política. Entonces el antropopatismo es la política humana, para que es el lenguaje que muchas veces utiliza la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender políticas humanas, o sea, con palabras humanas, el pensamiento de Dios. Nos dice en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie les arrebatará de mi mano. Eso más bien es un antropomorfismo, porque Dios Padre no tiene manos. La metáfora corporal de la seguridad eterna. Jesucristo es la cabeza y nosotros somos los miembros del cuerpo. Jesucristo no puede decir a algún creyente, yo no te necesito. Porque aún el cristiano más fracasado en la aplicación del plan de Dios es necesario dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demuestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por él, por nosotros. Y demuestra también que su amor infinito es capaz de morir por nosotros en la cruz, perdonar nuestros pecados aunque seamos imperfectos. Y entonces es un clavo más en el ataúd de Satanás. Es una evidencia más en el juicio de condenación de Satanás. En Efesios 1:22 nos dice, y Él, Dios Padre, ha subordinado a las criaturas angélicas y a las criaturas humanas bajo sus pies, que es la operación estrada de sus pies. Además, Él, Dios Padre, le ha nombrado gobernante sobre todas las cosas para la iglesia. En Efesios 4:15 nos dice, sino comunicando la verdad asociada con el amor virtud, para que les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con Él, quien es la cabeza, Cristo. Colosenses 1:18. Además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él mismo, quien es la primera causa de la iglesia, el privilegiado primogénito fuera de los muertos, es decir, resurrecto, para que Él venga a ser el que tiene el más alto rango. Primera de Corintios 12:21. Y el ojo no puede decir a la hermana mano, yo no tengo necesidad de ti. Voy a buscar este en la Reina Valera mejor. Primera de Corintios 12:21. Unos segunditos aquí. Primera de Corintios 12:21. Un segundito, vamos a buscar, a ver cómo nos lo dice en la Reina Valera. Y el ojo no puede decir a la mano, estaba mal escrito allí, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de ustedes. Para que tengamos claro que Cristo, o sea, conformamos el cuerpo de Cristo y formamos parte de Él. Y no podemos separarnos de Él, aunque es lo que erramos.
No tengo necesidad de vocales. El ministerio del sello de Dios Espíritu Santo es una firma de garantía de seguridad eterna. El sello. Esto es precioso. Efesios 1:13, en quien también cuando ustedes, no creyentes, o en muerte espiritual, oyeron el mensaje de la salvación, la gracia común, el mensaje de verdad, las buenas noticias de su salvación, que es el contenido de la gracia común, en quien habiendo creído, punto de la gracia eficaz, ese momento que estuviste parado frente a la cruz. Entonces ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo con referencia a la promesa de la salvación. El razonamiento de la seguridad eterna en el bautismo del Espíritu Santo. En Romanos 8:1 nos dice, ahora, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y les recuerdo que este Romanos 8:1, en la segunda parte, hay una distorsión, hay un problema de traducción en muchas Biblias, pero eso no significa que sea real. El traductor se emocionó y le puso algo, le añadió algo, su punto de vista. Pero cuando revisamos las versiones más confiables, ya en muchas se ha ido corrigiendo. Porque dice, por lo cual estoy seguro, dice, ahora por lo tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Eso es una contradicción. O sea, los que andan controlados por la carne, entonces sí hay condenación. Entonces contradice la primera parte. Y de hecho, en muy buenas versiones ya esa segunda parte está eliminada. Haciendo esta aclaración, por supuesto, siempre. El resultado del bautismo del Espíritu Santo es que venimos a estar en unión con Cristo. Comparemos Romanos 8:1, que dice, el que cree en Él no es condenado. Es decir, no estará en el juicio final. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, que es el nacimiento físico, y si no creyó, permaneció condenado. Porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios, nacido en forma única. Y el nacido en forma única, el monogenés, el unigénito, es embarazo y nacimiento de virgen. La unión con Cristo significa el compartir lo que Cristo es y tiene para siempre, que es, Jesucristo es vida eterna, nosotros compartimos su vida eterna. Jesucristo es rectitud absoluta, nosotros compartimos su rectitud. Se nos fue imputada en el instante de creer en Él. Él tiene un destino, nosotros compartimos su destino. Él tiene una elección, nosotros compartimos su elección. Él es santificado, nosotros compartimos su santificación. Él es aceptado por el Padre, nosotros compartimos el ser aceptado por el Padre, para que veamos el privilegio que tenemos. Y no hemos hecho absolutamente nada. Nosotros no podemos ser separados de Cristo. Creyentes que fracasan en el ejecutar el plan, protocolo de Dios, son clasificados como perdedores. Estos no han perdido su salvación, pero sí han dejado de apropiarse de sus bendiciones en depósito para el tiempo y la eternidad, a consecuencia de haber fracasado en hacer de la doctrina bíblica la prioridad número uno en su vida. Entonces, continuando. Estoy yendo un poquito rápido porque me faltan solo 20 páginas para terminar el tema de la gracia y quiero seguir avanzando con otros temas. Quizás este tema ha sido un poco extenso por lo importante que es que entendamos la gracia. Seguridad eterna y confianza. Seguridad eterna es algo que cada creyente posee, aunque no confianza. Nosotros podemos estar salvos, pero no creer que estamos salvos. Y por eso, cada domingo nos acercamos al púlpito y decimos otra vez la oración de fe. Eso no tiene nada que ver. Eso definitivamente es una distorsión y es falta de formación. Falta de que en ese salón de clases se enseñe la verdad. Seguridad eterna ocurre en el instante de la salvación a través de fe en Cristo. El entender la seguridad eterna y la confianza que resulta es una experiencia que muchos creyentes no tienen a consecuencia de ignorancia de la doctrina bíblica. Esta ignorancia priva al creyente de confianza basada en la seguridad eterna y motivación de esa confianza. Solamente creyentes con autoestimación espiritual poseen la confianza necesaria para crecer en gracia. Una vez que tú pasas ese peldaño de que dejas de creer que pierdes la salvación, comienzas a decir, vale, ¿ahora qué? Ya, sé que no pierdo la salvación. ¿Ahora qué? ¿Qué continúa? Entonces se abre la puerta del crecimiento espiritual. Pero si solamente crees que tienes que estar reconociendo todas las semanas, los domingos, ir al culto o a misa y decir, sálvame Padre, o peor aún, cuando la máxima figura de la religión romana muere y entonces piden por eterno descanso de su alma, si ni siquiera él sabía, ni sus feligreses saben que esté salvo, entonces imagínense.
Pero cuando ya tú rompes esa barrera mental de creer que pierdes la salvación, entonces comienzas a avanzar en el crecimiento espiritual, si tienes la disposición, por supuesto. Seguridad eterna en el instante de la salvación es algo que Dios hace por nosotros, mientras que confianza en Dios es una experiencia relacionada con conocimiento e inculcación de la doctrina bíblica. Somos nosotros los que tenemos que estar en disposición de entonces tener la confianza en esto. Seguridad eterna es heredada en la salvación como parte de la gracia, mientras que la confianza es adquirida a través de la percepción de la doctrina bíblica. Mientras no comamos doctrina bíblica, entonces no iremos a desarrollar confianza. Si yo te pido $100 y te digo que la próxima semana te los pago, la primera vez me lo vas a prestar con un poquito de desconfianza. $100 o 100 euros, vamos a poner una moneda X. Entonces, si yo te pido que me des 100 euros y la próxima semana te los pago y en la siguiente semana llego puntual y te pago puntualmente, entonces tú comienzas a tener un poquito de confianza en mí. Y luego te digo, préstame 200 y te lo pago la próxima semana y te los pago, te los devuelvo, entonces efectivamente comienzas a desarrollar más confianza en mí. En la medida que nosotros vamos desarrollando confianza en Dios, nuestro nivel de confianza va a ir creciendo, pero para eso se requiere compromiso. No compromiso, porque nosotros no tenemos que hacer compromiso, pero nuestra voluntad tiene que estar alineada con la voluntad de Dios y tratar de exponernos, buscar, pero porque tenemos hambre de estudiar, no porque no tengamos autodisciplina, sino porque tenemos deseo de conocer a Dios. La seguridad eterna es permanente y no puede ser destruida o cancelada a través de alguna falla o fracaso en el creyente. La confianza en Dios es una experiencia temporal que puede ser destruida o anulada a través de la continua residencia en el sistema cósmico de Satanás. Nosotros podemos perder la confianza, no la salvación, la confianza, en la medida que nosotros nos mantenemos mucho tiempo revolcándonos en el estiércol del cosmos de Satanás. Y eso suena a metáfora, pero así es, espiritualmente hablando, así es. El hecho de que nosotros nos expongamos a información falsa con frecuencia, entonces vamos a seguir perdiendo la confianza en esto, en la salvación, que es eterna. Seguridad eterna depende de la gracia de Dios, seguridad eterna depende de la integridad de Dios y confianza depende en la ejecución de nosotros del plan protocolo de Dios. Todos los creyentes poseen seguridad eterna, pocos creyentes poseen confianza en Dios. Entonces, cuando estás allí en la situación difícil, entonces muchas veces flaqueamos y no pasa nada. La cuestión es que vamos a tener que exponernos a la palabra de Dios con frecuencia, aplicarlo con frecuencia para que en el momento de la desgracia, en el momento del que estás rodando en el asfalto, digas, Padre, gracias, esta es parte de tu plan. Y aprender de esa situación. Nos dice en 1 Juan 3:21, amados porque estamos en el amado, que es Cristo, si nuestro corazón no nos reprende, continuamos teniendo confianza delante de Dios. Continuemos teniendo confianza en Dios. Bajo la gracia, nuestras bendiciones vienen de Dios. Bajo la autodeterminación, nuestros fracasos están en función. Así que no es porque tengamos autodisciplina. Yo creo que esta otra parte vamos a tener que dejarlo para la siguiente clase, porque si continuamos buen trecho, que no quiero que nada de esto se escape, porque es importante que logremos comprender que todo lo que sucede en nuestras vidas es porque está provisto por Dios. Y el tema que sigue es gracia logística, y es de suma importancia. En la medida que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y vemos que todo lo que nos sucede es parte del plan de Dios, porque nada sucede sin autorización divina. Y bien sea que estemos en las mejores condiciones o estemos en la crisis más terrible, aún así Dios conoce perfectamente todos los hechos desde la eternidad pasada, y lo que está sucediendo es por autorización divina para que nosotros podamos tener la oportunidad de glorificarlo en la peor situación. Y es allí donde vamos creciendo espiritualmente. Así que nos dice la palabra de Dios, no te preocupes por nada. En lugar de eso, colocas tus peticiones ante el trono de la gracia, el trono de los regalos. Y entonces en la medida que nosotros vamos aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a desarrollar cada vez más capacidad. Entonces ya no nos interesa, no nos preocupa que el médico te diga que tienes un cáncer
terminal y que dentro de poco vas a dejar del cuerpo. Entonces allí donde tienes la oportunidad de respirar relajado, citar tu pecado si acabas de cometerlo, decir gracias Padre porque esta oportunidad no la voy a perder. Y pones tus ojos en Él y te acuerdas de que Cristo lo pagó todo en la cruz, que tiene salvación eterna y que si dejas el cuerpo, dices, ¡ah, qué oportunidad de glorificar el nombre de Dios! Es decir, Padre, gracias porque estaré contigo en el tercer cielo a partir del instante que deje este cuerpo. De eso se trata, que las situaciones no nos ganen, que el momento más terrible de nuestras vidas sea el momento más glorioso de nuestras vidas y no andar por allí llorando en los rincones nuestras desgracias. Así que gracias por estar allí, por seguir escuchando las clases, gracias por permitirme el privilegio de poder llevarles este mensaje y gracias sobre todo a Dios por permitirme el privilegio de poder enseñar su palabra. Así que una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que esta palabra vengan a metabolizarse en nuestras almas, que podamos crecer espiritualmente para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.